Buenas tardes, mi nombre es Carolina Alfaro. Vamos a hablar de qué es la educación emocional y su importancia en el proceso de aprendizaje. Primeramente, vamos a definir qué son las emociones. Las emociones son reacciones afectivas que experimenta cada persona. Estas pueden ser positivas como el amor y la felicidad o negativas como el enojo y la tristeza. Sin embargo, estas repercuten en nuestro comportamiento, acciones y en nuestra conducta, como también llegan a perjudicar inclusive en nuestra toma de decisiones. Pero, ¿cuál es la influencia de las emociones en la educación? En una educación tradicional, como se ha observado, no se da la influencia de las emociones. ¿Por qué? Porque los estudiantes poseen una figura totalmente pasiva, no son partícipes de su propio aprendizaje y poseen cero interacción inclusive con sus compañeros y compañeras, lo que perjudica experimentar nuevas experiencias para la vida y así forman un aprendizaje totalmente mecánico. En el caso de la educación emocional, sucede lo contrario. Se promueve una enseñanza totalmente formativa e integral, ya que se toma en cuenta las emociones de cada estudiante y cómo éstas influyen en el acceder de su aprendizaje, para así crear un aprendizaje más significativo y generar experiencias para la vida. En este tipo de educación se desarrollará la inteligencia emocional. La inteligencia emocional trabaja en conjunto con el pensamiento racional y con el pensamiento emocional. Esto quiere decir que el pensamiento racional se encarga de analizar y estudiar cuál es la mejor conducta, sin sobreponer lo emocional, sino manteniendo un equilibrio entre ambos. El objetivo de la inteligencia emocional es que los estudiantes visualicen sus sentimientos y sus pensamientos, emociones y cuáles son las situaciones que están pasando, no solo ellos, sino los demás, para así con esta información poder guiar lo que es su comportamiento y su pensamiento. Es importante destacar cómo la inteligencia emocional repercute en todos los ámbitos de la vida, en el laboral, en el profesional y en el educativo, ya que la inteligencia emocional permite lo que es capacitar a la persona para la vida, controlar sus emociones ante alguna situación, desarrollar lo que es su personalidad, su autoimagen, su autoconcepto y autoestima. También posee lo que es un buen desarrollo de una inteligencia intrapersonal e interpersonal, la facilidad de relacionarse con otras personas, una mejor adaptación a diferentes entornos sociales, la capacidad de resolver problemas y lo que es en el ámbito educativo, la educación emocional y la inteligencia emocional van a desarrollar un gran rendimiento en el estudiante, ya que el estudiante va a trabajar en grupo, va a tener la capacidad de interactuar con sus compañeros y compañeras y tener una buena relación con su docente. También no va a perjudicar las emociones en el acceder del aprendizaje. Esto provoca como tal un gran rendimiento académico. Sin duda alguna, el papel del docente en la educación emocional es fundamental, ya que este debe de ser guía, orientador y mediador del proceso. Esto quiere decir que la persona estudiante no va a ser apartada del proceso de aprendizaje, sino al contrario, la persona docente va a llegar a estudiar cuáles son las situaciones y las necesidades que pasan los estudiantes y cómo éstas están perjudicando sus emociones o qué emociones provocan en sí en ellos, para así ayudarlos y automotivarlos, ya que las emociones llegan a facilitar acceder al aprendizaje o obstaculizar lo que es el acceder al aprendizaje.
De esta manera, al tener esta información, la docente o el docente puede llegar a adecuar una enseñanza totalmente dinámica y partiendo de la motivación del estudiante, para así generar lo que son habilidades cognitivas y emocionales. Y como se menciona, un aprendizaje mucho más significativo, que sea, como se dice, experiencias para la vida. No solo un aprendizaje en el aula, sino el enfrentar diferentes situaciones de la vida cotidiana con un buen autocontrol, ¿verdad? Tanto de las emociones como la conducta. Por otro lado, la persona docente es un modelo a imitar para cada estudiante. Entonces debe poseer una figura totalmente empática y un ser totalmente lleno de positividad y también de valores. No solo al impartir clases, sino también al relacionarse con los demás, con los estudiantes, con los padres, con las personas docentes y demás, ya que así los estudiantes van a observar esta actitud y van a aprenderla y adaptarla a su vida, ¿verdad? Para llegar a aprender de esta manera. Eh, en cierta parte, la figura del docente no solamente es dar la clase, como se menciona en una educación tradicional, sino también, como se dice, todo este procedimiento activo donde él no deja de lado lo que es el aprendizaje, sino busca diferentes maneras, estrategias, actividades lúdicas, donde se pone en práctica las emociones, el trabajo en equipo, para que ellos sepan cómo interactuar y cómo guiar su comportamiento. También es importante la imagen que transmite el docente al estudiante de su persona. Por ejemplo, si el docente transmite que el estudiante no está capacitado para aprender a sumar, el estudiante va a crear totalmente una barrera en su aprendizaje y nunca va a superar esa etapa. Es importante que el docente siempre tenga un impulso hacia el estudiante para que éste aprenda. Y así este no se sienta frustrado o frustrada y supera las diferentes barreras en el aprendizaje. Sin embargo, para lograr esta figura, el docente debe tomar en cuenta diferentes factores para impulsar y organizar el aprendizaje. Esto es la motivación del estudiante, como se ha mencionado, ¿verdad? Los objetivos curriculares a ser alcanzados, los estilos de aprendizaje y las capacidades cognitivas. O sea, la persona docente siempre tiene que poseer una figura de analizar y estudiar cada situación que pasa a su estudiante y adecuarla al currículo de una manera que se parta de cómo se puede crear el aprendizaje de manera significativa. Para concluir, vamos a reforzar esto con una cita que nos menciona García. Dice que debemos tener claro que no se aprende lo que no se quiere aprender, no se aprende aquello que no motiva y si algo no motiva se vea que no genera emociones positivas que impulsan la acción en esa dirección. Como se dice, en otras palabras y como se ha mencionado, la figura del docente es motivar, estudiar qué es lo que quiere aprender el estudiante, cuáles son sus dificultades, cuál es su manera de aprender, si es de manera kinestésica o lógica matemática, y poner todo esto en acción para adecuarlo en un currículo y así lograr con una educación más allá del aula, sino que le ayuda al estudiante a enfrentar diferentes situaciones en la vida cotidiana.